¿Y si un niño sin hogar pudiera hacer lo que millones no pueden? ¿Y si la verdadera riqueza no estuviera en los bolsillos, sino en el corazón? Hoy te contaré una historia que no vas a poder olvidar. Una historia que une a dos mundos opuestos, el de una empresaria poderosa, acostumbrada a tenerlo todo, y el de un niño pobre, solo, sin hogar, pero con una fe tan grande, que puede mover montañas. Él no tenía un techo, ni comida segura, pero tenía algo que el dinero jamás podrá comprar: esperanza. Ella, en cambio, tenía millones, propiedades, poder, pero su alma estaba vacía, hasta que el destino los cruzó, y un milagro comenzó a escribirse. Quédate conmigo, porque lo que estás por ver te va a conmover, te hará reflexionar, y tal vez te hará creer de nuevo. No te vayas, porque al final de este video entenderás por qué Dios usa a los más humildes para obrar los más grandes milagros. La mañana despertaba con el susurro de un viento ligero que removía la basura en las esquinas de la ciudad. Los autos pasaban deprisa, y las personas caminaban con rumbo fijo, evitando mirar lo evidente: a un niño, de no más de 11 años, que dormía envuelto en una cobija vieja sobre cartones al pie de una tienda cerrada. Su nombre era Diego. Diego no tenía casa, ni familia, ni siquiera zapatos en buen estado, pero tenía algo que pocos notaban a simple vista: unos ojos grandes, llenos de luz, que brillaban con una sabiduría antigua, como si ya hubiera vivido mucho más de lo que su corta edad indicaba. Cada mañana, Diego se levantaba antes que el sol, iba a lavarse la cara en una fuente pública y se peinaba el cabello con las manos. Después, caminaba por los puestos del mercado, saludando a los vendedores con una sonrisa y esperando, tal vez, un pan duro o una fruta olvidada. Nunca pedía, solo sonreía, y eso bastaba para que algunos le dieran algo. Pero más que comida, Diego regalaba palabras que consolaban. Hoy va a ser un buen día, don José. El sol está de nuestro lado, decía a un viejo bolero que sufría de artritis. O bien se sentaba con una mujer anciana y le leía el periódico en voz alta, aunque él apenas sabía leer. Lo que no sabía, lo inventaba, pero con tanta ternura, que la señora terminaba riendo igual. Diego tenía la habilidad de ver el corazón de las personas. Sabía cuando alguien tenía hambre de comida, pero también cuando alguien tenía hambre de cariño, y sin saber cómo, sin haberlo estudiado, encontraba siempre la manera de llenar esos vacíos. Una tarde, mientras ayudaba a cargar cajas a un repartidor, recibió como pago una torta. No la comió, caminó por las calles hasta encontrar a un perro callejero, flaco y herido, y le dio la mitad. Luego, buscó a un hombre que lloraba en silencio afuera de un hospital, y le dio la otra mitad. Mi mamá decía que compartir el pan es como sembrar luz. Y yo quiero sembrar toda la que pueda, dijo Diego con una sonrisa. Pero la verdad es que Diego no recordaba bien a su madre. La vida se la había llevado muy pronto, y su padre nunca estuvo. Desde los 7 años había vagado entre refugios, parques, banquetas. A veces lo recogían los trabajadores sociales, pero Diego siempre escapaba. No porque no quisiera ayuda, sino porque decía que Dios aún no me ha dicho en dónde me tengo que quedar. Dormía donde podía, con los pies sucios, la ropa vieja, pero el alma intacta. Nunca robaba, nunca gritaba, nunca insultaba, y aunque el mundo parecía haberle dado la espalda, Diego seguía creyendo que cada día era una oportunidad para hacer algo bueno. En una ciudad que todo lo olvida, Diego recordaba lo más importante: el valor de una sonrisa, el poder de una palabra amable, y la esperanza que, aún sin techo, seguía viva en su corazón. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Diego se recostó en su rincón habitual y, con los brazos bajo la cabeza, miró las nubes pasar. Mañana algo bonito va a pasar. Ya verás, se dijo en voz baja, y no se equivocaba, porque al día siguiente, su vida estaba a punto de cruzarse con la de alguien que, sin saberlo, necesitaba tanto de él como el de un lugar donde finalmente pertenecer. En la zona más exclusiva de la ciudad, detrás de altos portones automáticos, cámaras de seguridad y jardines perfectamente recortados,
se encontraba una enorme mansión de fachada blanca y cristales azules. Era el hogar de Elena del Valle, una mujer de negocios reconocida en todo el país por su imperio de bienes raíces y su temple de acero. A sus 47 años, Elena era admirada por muchos y temida por otros. La prensa la llamaba la reina del concreto. Era meticulosa, puntual, exigente y tremendamente perfeccionista. Nunca llegaba tarde, nunca dejaba un correo sin responder y, sobre todo, nunca permitía que nadie la viera llorar. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de esa imagen impenetrable de éxito y poder, había una mujer profundamente rota. Desde hacía 6 años, su hijo, Mateo, vivía en una silla de ruedas. Un accidente automovilístico provocado por un conductor ebrio le había arrebatado la movilidad de la cintura para abajo. Tenía apenas 8 años cuando ocurrió. Desde entonces, Elena no había dejado de buscar soluciones: fisioterapia, medicina experimental, tratamientos en el extranjero, incluso métodos alternativos. Nada funcionó. No hay nada más que podamos hacer, señora del Valle, le habían dicho los médicos una y otra vez. Pero Elena no aceptaba el no como respuesta. Jamás lo había hecho, y mucho menos cuando se trataba del único ser humano que amaba de verdad. Mateo, ahora de 14 años, pasaba los días en su habitación inteligente, con pantallas, dispositivos y asistentes robóticos. Tenía todo lo que un niño pudiera desear: menos amigos, menos libertad, menos infancia. A veces, miraba por la ventana como los árboles se mecían con el viento, y suspiraba. «Mamá, me gustaría poder correr otra vez, como antes», decía con voz suave. Y entonces Elena, firme pero con un temblor en el labio, respondía: «Lo vas a hacer, mi amor, te lo prometo». Pero en el fondo, ya no creía en sus propias palabras. Sus días estaban cargados de trabajo, reuniones virtuales y firmas de contratos. Pero por las noches, se sentaba en silencio en la biblioteca, con una copa de vino en la mano, mirando una foto antigua donde salía con su hijo en brazos, riendo junto al mar. En esa imagen, aún era esposa, aún era madre completa, aún era feliz. Su esposo la había abandonado poco después del accidente. Incapaz de sobrellevar la situación, se fue a encontrar su paz, según dijo. Nunca regresó, y Elena endureció su corazón aún más. «No necesito a nadie, no puedo confiar en nadie, solo yo puedo sacar esto adelante», se repetía como un mantra. Pero aunque su casa era grande, sus logros impresionantes y su banco lleno, su alma estaba vacía, hasta que un día, mientras salía de una reunión en una de sus torres corporativas, y mandaba traer su chofer privado, se detuvo por un momento frente a un niño que limpiaba el parabrisas de un carro ajeno, sonriendo con una dulzura que contrastaba con su evidente pobreza. Era Diego. Ese instante fue apenas un cruce de miradas, pero algo en los ojos del niño la descolocó. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió incómoda. Había algo en esa mirada que le recordaba algo que creía haber perdido hace tiempo: la esperanza. No lo supo en ese momento, pero ese niño callejero, sucio y descalzo, estaba por enseñarle la lección más poderosa de su vida, porque no todo se compra, y a veces, los milagros llegan en la forma más humilde. Ese mismo día, mientras el sol caía sobre la ciudad y pintaba de tonos naranjas y rosados el horizonte, Diego seguía trabajando. No tenía descanso, ni horario. A su corta edad, había aprendido que, si no salía a buscar el pan, no habría cena esa noche. Se encontraba cerca del cruce de una avenida transitada, con un balde viejo, una botella de plástico llena de agua con jabón y una franela desgastada. Se acercaba con una sonrisa genuina a los conductores. Algunos le daban unas monedas, otros lo ignoraban, algunos lo ahuyentaban con desprecio, pero él no perdía la esperanza. Siempre decía: «Hoy tal vez no fue, pero mañana quién sabe». A lo lejos, un carro de lujo se acercaba, negro, brillante, con vidrios polarizados. Diego reconocía esos vehículos. Usualmente, los conductores eran personas ricas que no se detenían a mirar a nadie, mucho menos a un niño como él. Pero ese día,
algo fue distinto. Cuando el carro se detuvo por el semáforo, Diego se acercó. Como siempre, sin esperar mucho, tocó suavemente el vidrio con la franela húmeda. La ventanilla bajó, y para su sorpresa, era la señora elegante que había visto más temprano. Elena del Valle lo miró directamente, no con desprecio, pero sí con curiosidad. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sin rodeos. Diego se enderezó. No sabía por qué le temblaban las manos. Diego, señora, Diego Martínez. ¿Cuántos años tienes? 14, igual que mi hijo, pensó ella, pero no lo dijo. ¿Y por qué haces esto? La pregunta lo descolocó. No estaba acostumbrado a que alguien rico preguntara por qué. Porque mi mamá ya no está, y mi abuela está enferma. Yo la cuido, limpio vidrios para comprar comida y medicinas, cuando alcanza. Hubo un silencio incómodo. El semáforo cambió a verde, pero Elena no arrancó. Detrás, un claxon impaciente sonó, pero ella levantó la mano y no se movió. Súbete, dijo de repente. Diego abrió los ojos, sin entender. ¿Qué? Súbete. Quiero hablar contigo un momento. No te voy a hacer daño. Diego dudó. No confiaba fácilmente. Había escuchado historias de niños desaparecidos, de engaños, pero había algo en la voz de esa mujer, una mezcla de autoridad y tristeza. ¿Puedo sentarme en la orilla, no más? Sí, pero si no te sientes seguro, puedes bajarte cuando quieras. Subió. La camioneta olía a cuero y perfume caro. Diego se sintió fuera de lugar, con sus ropas sucias y las manos ásperas. Elena, sin mirarlo directamente, le ofreció una botella de agua. Dijiste que tu abuela está enferma. ¿Qué tiene? Los pulmones. A veces no puede ni respirar, y llora. Pues hago lo que puedo. A veces la gente buena me da para comprar inhaladores en la farmacia. Elena guardó silencio por un momento. Luego dijo: mi hijo tampoco puede caminar. Está en silla de ruedas desde hace 6 años. Diego la miró, con empatía sincera. ¿Y qué le pasó? Un accidente, pero he intentado todo, y ya no sé qué más hacer. Diego, sin saber por qué, respondió algo que parecía no venir de él mismo. A veces no es el cuerpo lo que necesita sanar primero, es el alma. Elena giró a verlo. Por un instante, sus ojos se humedecieron. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque he visto a mi abuela llorar sin dolor, y reír con dolor. El alma también se enferma, señora, y a veces se cura con una palabra o con fe. Ella no respondió, solo encendió el auto y comenzó a manejar. ¿Te gustaría venir a mi casa? No es una invitación cualquiera, es para conocer a mi hijo. Quiero que hables con él. Diego no entendía mucho, pero asintió. Algo le decía que aquel momento no era casualidad. Así comenzó un vínculo improbable entre una empresaria poderosa y un niño pobre sin techo, porque la esperanza a veces llega disfrazada de humildad, y porque Dios se manifiesta en los encuentros más insospechados. Ese fue el primer paso hacia el verdadero milagro. El camino hacia la casa de la señora Elena fue silencioso, pero no incómodo. Diego observaba por la ventana la ciudad que apenas conocía, edificios altos, luces parpadeantes, calles llenas de coches. Era otro mundo comparado con los callejones donde él dormía cada noche. El auto entró a una colonia privada, portones eléctricos, cámaras en cada esquina. Diego sintió una punzada de nerviosismo. No pertenecía a ese lugar, lo sabía, pero algo dentro de él lo impulsaba a no bajarse del auto, a esperar. Cuando llegaron frente a la enorme casa color arena, con jardineras perfectamente podadas, Elena apagó el motor y bajó. Le pidió que esperara unos minutos mientras hablaba con su hijo. Diego, aún sentado en el asiento del copiloto, se quedó quieto, con las manos entrelazadas. Miró sus uñas sucias, sus ropas gastadas, su reflejo en el espejo retrovisor. ¿Qué hacía ahí? Pasaron 15 minutos. Entonces, la puerta principal se abrió, y Elena le hizo una seña para que se acercara. Con pasos inseguros, Diego cruzó la entrada. Todo dentro de la casa parecía de película: cuadros finos, una lámpara de cristal, muebles tapizados. El piso relucía. Se sintió culpable de pisarlo. Elena lo guió por un pasillo hasta llegar a una habitación amplia. Allí, frente a una gran ventana que daba al jardín,
Había un niño en silla de ruedas. Su rostro era pálido, sus ojos estaban fijos en el suelo. Tenía 14 años, igual que Diego, pero parecía un anciano encerrado en su cuerpo. Mateo, dijo Elena con voz suave, te presento a Diego. Es un nuevo amigo. Mateo no levantó la mirada. Diego se acercó lentamente. Hola, Llora, gusto en conocerte. Silencio, ¿te gusta el fútbol?, preguntó, tratando de romper el hielo. Ya no puedo jugar, murmuró Mateo. No, tienes que jugar para que te guste. Mateo levantó la mirada por primera vez. Su expresión era dura, como si llevara años acumulando enojo. ¿Qué haces aquí? Diego dudó. Tu mamá me trajo, dijo que quizá podríamos hablar. No, necesito hablar con nadie. Bueno, yo tampoco, pero aquí estamos. Mateo lo miró con desconcierto. Diego sonrió. A veces me pasa que no quiero hablar con nadie, pero cuando lo hago, me siento un poquito menos solo. Mateo apretó los puños. Su voz salió, más fuerte. ¿Tú qué sabes de estar solo? Diego bajó la mirada. Dormí en la calle 2 años. Mi mamá murió cuando tenía 7, y mi abuela, que me crió, apenas puede respirar. Yo limpio vidrios para comprar pan y medicina. Silencio. Mateo tragó saliva. Yo tenía amigos, muchos, antes del accidente. Jugaba en el equipo del colegio, pero desde que no puedo caminar, dejaron de visitarme, todos, hasta mi papá se fue, y mi mamá finge que todo está bien, pero no está. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Me odio, ¿sabes? Odio estar atrapado en esta silla. Odio que todos me miren con lástima. Diego caminó hasta quedar justo frente a él. Se agachó a su altura y le puso una mano en el hombro. Tú no estás atrapado por la silla, estás atrapado por el dolor. Mateo lo miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también he estado ahí, no en una silla, pero sí con el corazón roto. Mateo no respondió, pero su expresión cambió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo veía con compasión, lo veía como igual. Fue solo un instante, pero en ese instante, la coraza de Mateo se agrietó. Diego sonrió. ¿Quieres que mañana traiga un balón? No para jugar, solo para que lo tengamos ahí, por si acaso. Mateo asintió, muy levemente, y Elena, desde la puerta, observó en silencio, llorando. Sabía que algo había empezado a sanar. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, como si el universo supiera que algo bueno estaba por comenzar. Diego llegó a la casa de Elena justo cuando los rayos del sol comenzaban a bañar el jardín. Llevaba consigo una mochila vieja y gastada, pero que en su interior contenía algo valioso, un balón de fútbol, parchado, sí, pero aún útil. Elena lo recibió con una sonrisa leve, más relajada que el día anterior. No le dijo mucho, solo asintió y lo dejó pasar. Para Diego, ese gesto decía más que 1000 palabras, significaba confianza. Mateo estaba en su habitación, como de costumbre. Tenía la mirada fija en una revista de autos deportivos, aunque sus ojos no leían realmente. Diego entró con la mochila, colgada en un solo hombro. Buenos días, saludó. Mateo respondió con un simple gesto de cabeza. Diego sacó el balón con ambas manos y lo colocó sobre la cama, frente a Mateo. Te lo prometí, aquí está. Mateo lo miró, no sonrió, pero sus ojos brillaron un poco. Está muy viejo, ¿no? Viejo sí, pero todavía da pelea, igual que nosotros, respondió Diego con un guiño. Mateo soltó una risa nasal, apenas perceptible, como quien se olvida por un instante de su tristeza. ¿Y qué haremos con él? Podemos entrenar pases. Yo ruedo el balón, tú lo recibes, o lanzamos penales imaginarios, o simplemente lo pateamos para desquitarnos con la vida, dijo Diego con una sonrisa pícara. Mateo dudó, pero aceptó. Durante la siguiente hora, jugaron de la manera más sencilla posible. Rodaban el balón, se contaban anécdotas, compartían silencios. No era un juego en sí, era una forma de entenderse sin decirlo. Diego le habló de su vida en la calle, pero sin dramatismo, como si contara lo que desayunó. Mateo escuchaba, sorprendido de que alguien pudiera haber sobrevivido tanto sin quejarse. Y Mateo, poco a poco, empezó a hablar también. Le contó del accidente,
Como una caída en bicicleta terminó por cambiarlo todo, como el diagnóstico fue como un martillo en el alma, parálisis parcial en ambas piernas, sin garantía de recuperación. El niño que había corrido por canchas, ahora no podía levantarse sin ayuda, pero lo que más dolía, confesó, no era eso, era la ausencia de su padre, de sus amigos, incluso de su madre, que estaba presente pero distante. Diego lo escuchaba sin interrumpir. A veces, solo asentía, o soltaba una palabra simple, entiendo, te creo, qué duro. Esas frases, aunque pequeñas, tenían más valor que cualquier consejo. Al terminar el entrenamiento, Mateo se quedó viendo el balón, a sus pies. Su voz temblaba, no recordaba que se sentía estar acompañado. Diego sonrió, pues acostúmbrate, porque pienso volver mañana. Mateo lo miró. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas tú? Nada, respondió Diego, pero cuando estuve solo, soñé con alguien que hiciera esto por mí. Mateo no respondió, pero sus ojos dijeron todo. Un puente se había formado entre ambos, un puente que no se veía, pero que era más fuerte que cualquier carretera. Esa tarde, Elena entró a la habitación y encontró a los dos chicos dormidos. Diego, en el piso, abrazado al balón. Mateo, en su silla, con la cabeza recargada hacia un lado, y una sonrisa que no había aparecido en años. Y en ese silencio compartido, empezó una amistad que cambiaría sus destinos para siempre. La tarde siguiente, Diego volvió a la casa. Esta vez, Elena no lo recibió en la entrada, estaba en la cocina, preparando té. El ambiente se sentía más relajado, como si el aire se hubiera llenado de una esperanza que nadie quería nombrar, por temor a que se esfumara. Diego subió solo a la habitación de Mateo, tocó suavemente la puerta, aunque ya no era necesario. Mateo lo esperaba. «Llegas tarde», bromeó el niño con un tono que apenas ayer habría parecido imposible. «Lo bueno se hace esperar», respondió Diego. Ese día, Diego no llevaba balón. En su lugar, sacó de la mochila algo que jamás creyó volver a usar, un cuaderno viejo y una flauta de madera, gastada por los años y el uso. Mateo lo miró, curioso. «¿Tocas música?» «Un poco, aprendí en la calle. Algunos me tiraban monedas si tocaba bien, otros me tiraban latas si desafinaba», dijo con una carcajada suave. Mateo sonrió. «¿Y qué haces con el cuaderno?» «Escribo cosas, historias, sueños, tonterías, pero hoy quiero escribir algo contigo». Mateo arqueó una ceja, incrédulo. «¿Conmigo?» «Claro, ¿o acaso la silla de ruedas también te impide imaginar?» Mateo se rió, y algo dentro de él se abrió. Diego comenzó a tocar una melodía suave. Era sencilla, pero tenía alma. La flauta parecía llorar recuerdos que no necesitaban palabras. Mateo, en silencio, cerró los ojos. Sintió que el sonido acariciaba su tristeza. Cuando Diego terminó, el silencio se hizo sagrado. «Eso fue bonito», dijo Mateo con sinceridad. «¿Quieres que lo escribamos?» Así pasaron la tarde. Escribieron letras, versos, pequeñas ideas. Diego guiaba, pero Mateo también aportaba. Le contó sobre una canción que su madre le cantaba. De pequeño, juntos, intentaron reconstruirla, nota por nota, palabra por palabra. Y en ese ejercicio, algo poderoso ocurrió. Mateo se olvidó por completo de su silla. Por unas horas, fue solo un niño, uno con sueños, con historias que contar, con melodías que no salían de un instrumento, sino de su corazón. Elena escuchaba desde abajo, con los ojos húmedos. Cada nota que emergía de esa flauta vieja la atravesaba. No entendía qué magia poseía ese niño callejero, pero estaba empezando a creer que Dios lo había enviado con un propósito. Diego, por su parte, también se descubría a sí mismo. Nunca pensó que su música tuviera poder, que sus palabras sirvieran para algo más que sobrevivir. Pero ahí estaba, frente a un niño que empezaba a vivir de nuevo gracias a él. «Mateo», dijo Diego antes de irse, «todos tenemos un don, solo que algunos lo encontramos en la calle, y otros encerrados en una casa grande y silenciosa». Mateo asintió. «¿Y tú, ya sabes cuál es tu don?» Diego se encogió de hombros. «Tal vez sea simplemente quedarme, cuando todos se van». Y con esa frase, dejó la habitación. Esa noche,
Mateo no necesitó calmantes para dormir, y Diego, por primera vez en años, durmió con una sonrisa en su rincón bajo el puente, cobijado por el recuerdo de una flauta y una amistad que nacía fuerte como el roble. Elena estaba sentada frente al ventanal de su estudio. En las manos sostenía una taza de café que ya se había enfriado, pero no se atrevía a moverse. Llevaba minutos, quizás horas, repasando mentalmente lo que había ocurrido durante los últimos días. La llegada de Diego a su vida no fue más que un accidente, o eso quiso creer, pero cada momento, cada gesto, cada palabra que ese niño callejero compartía con Mateo, parecía arrancar de su interior capas de hielo que llevaba décadas acumulando. Recordó la primera vez que le hablaron de Dios en su juventud. Recordó el consuelo que sentía de niña, cuando su madre le decía que los ángeles no tenían alas, sino manos sucias de barro por ayudar a los pobres. Y en ese instante, pensó en Diego. Ese pensamiento la desarmó. Fue hasta la habitación de su hijo, despacio, con pasos que no quería que sonaran autoritarios, como siempre. Tocó con suavidad. Mateo respondió con una voz viva, llena de luz. «Mamá, ¿puedo pasar?» Mateo asintió, con una sonrisa suave. Diego ya se había ido, pero en la mesa estaban los papeles con letras y dibujos, los restos de la flauta y la energía de algo nuevo. «¿Qué hacen ustedes ahí?», preguntó Elena con voz tranquila, sentándose junto a él. Mateo bajó la mirada. «Soñamos, él toca, yo escribo, hablamos de Dios. ¿Te molesta?» Elena sintió un nudo en la garganta. «No, hijo, solo me sorprende. Tú no estás cambiando». «Mamá, no estoy cambiando, solo estoy recordando quién era, antes de la silla, antes de que todo fuera silencio». Esa frase la atravesó. Ella, que lo había encerrado en una burbuja de cuidados, creyendo protegerlo del mundo, sin darse cuenta de que también lo protegía de vivir. «¿Y qué opinas de Diego?», se atrevió a preguntar. Mateo la miró con una intensidad que le heló la piel. «Creo que Diego es más rico que tú, mamá, porque tiene libertad, tiene fe, tiene ganas». Fue un golpe directo, pero no hubo rencor en su voz, solo verdad, una verdad que Elena no podía ignorar. Esa noche, bajó al jardín y lloró. Lloró como no lo hacía desde que se quedó sola con Mateo, desde que enterró a su esposo, desde que convirtió su corazón en mármol. Al día siguiente, bajó a desayunar, con una decisión tomada. Diego había llegado por accidente, sí, pero no lo dejaría ir como uno más del montón. Iba a conocer su historia, iba a abrirle la puerta, porque en el fondo, algo le decía que aquel niño tenía una misión en su casa, y también en su alma, y por primera vez, Elena pensó que, tal vez, ella también necesitaba ser sanada. Diego se despertó antes del amanecer, como todos los días, no por costumbre, sino por necesidad. El frío del callejón donde pasaba las noches no daba tregua, y el zumbido de los primeros camiones era su despertador más fiel. Con cuidado dobló la cobija prestada que una señora del mercado le había regalado. La cuidaba como si fuera de oro. Era lo único que tenía que realmente le daba abrigo, además de su fe. Caminó con paso ligero hasta la iglesia del barrio viejo. Allí, el padre Santiago lo dejaba entrar a barrer el atrio a cambio de un plato de avena caliente y una sonrisa. Para Diego, ese pequeño intercambio era más valioso que cualquier tesoro. Mientras limpiaba, recordaba a su mamá, su voz suave, su aroma a canela y tierra mojada, y las canciones que le cantaba para dormir. Ella había muerto cuando él tenía apenas 6 años. Después vinieron los hogares temporales, los abusos, el hambre, los golpes, y finalmente, la calle. Pero nunca dejó que eso lo definiera. «Dios no me soltó ni cuando me quedé sin techo», solía decir. «Él me sacó de la basura para enseñarme a mirar el cielo». Aquel día, mientras recogía las hojas secas del atrio, el padre Santiago lo observó en silencio. «Tienes una luz en los ojos, Diego, una que ni la tristeza pudo apagar. ¿Ya sabes por qué estás aquí?» Diego levantó la mirada, sorprendido. «¿Aquí en la iglesia?» «No, hijo, aquí, en esta vida». El muchacho suspiró, se quedó callado unos segundos, luego respondió con la calma de alguien que ya ha sufrido demasiado como para temer la verdad.
Quizás vine a sanar lo que otros no saben que está roto. El padre lo miró, conmovido, y le entregó un paquete envuelto en tela. Esto es para ti. No preguntes cómo lo conseguí, pero creo que vas a necesitarlo muy pronto. Era una pequeña flauta de madera, finamente labrada. Diego la sostuvo como si fuera sagrada. Su madre le había enseñado a tocar una igual cuando era pequeño, antes de que todo se desmoronara. El recuerdo le trajo lágrimas a los ojos, pero también esperanza. ¿A dónde vas a ir hoy?, preguntó el padre. A la colonia rica. Allí vive un niño que no puede caminar. Dios me dijo que puedo ayudarlo. No sé cómo, pero lo siento. ¿Y cómo planeas llegar hasta él? Tocando, como hacía mamá. La música abre puertas que ni el dinero puede forzar. Y así lo hizo. Caminó hasta ese barrio. Se sentó frente al portón de hierro y tocó. Mateo fue el primero en escucharlo. Lo que nadie sabía era que esa flauta no solo traía música, traía un llamado divino, un llamado a cambiar vidas. Diego se sentó en el bordillo, justo frente a la enorme casa blanca con columnas doradas, donde vivía Mateo, un niño que no podía caminar. La flauta descansaba en sus manos, un recuerdo vivo de su madre, un símbolo de fe y esperanza que ahora se convertiría en el puente entre dos mundos, el humilde y el acomodado. Las primeras notas comenzaron a fluir tímidas, casi tímidas, pero, a medida que Diego sentía la brisa cálida del mediodía, sus dedos se soltaron y la música cobró vida. Melodías que no solo hablaban de tristeza, sino también de lucha, amor y fe. Melodías que no conocían límites ni diferencias sociales. Detrás de las ventanas, Elena, la multimillonaria madre de Mateo, escuchaba atónita aquella música que parecía penetrar las paredes impenetrables de su mansión. Al principio, pensó que era solo un mendigo tocando una vieja flauta, algo cursi y sin importancia, pero a medida que las notas le llegaban al alma, no pudo evitar detener lo que estaba haciendo y asomarse. Elena, una mujer acostumbrada a las decisiones frías y a la vida de lujos, sintió que algo muy profundo la movía. No era solo la música, era la intención detrás de cada nota, la pasión, la pureza y la esperanza que emanaban de aquel joven campesino. Pero también estaba la incredulidad. ¿Cómo alguien tan pobre podría ayudar a su hijo discapacitado? ¿Qué podía un simple muchacho, sin recursos, ofrecer que ella no pudiera comprar? En ese instante, Mateo apareció en la puerta, sentado en su silla de ruedas. Sus ojos grandes y llenos de anhelo miraron fijamente a Diego. El niño nunca había visto a alguien tocar con tanta emoción, y sin saber por qué, sintió que aquella música le hablaba directamente a su corazón, despertando algo que parecía dormido. Diego terminó de tocar y levantó la vista, encontrándose con la mirada penetrante de Elena y la sonrisa tímida de Mateo. «Mi nombre es Diego», dijo con voz humilde pero firme. «Sé lo que es sufrir, pero también sé que hay esperanza, y creo que juntos podemos hacer que Mateo vuelva a caminar». Elena arqueó una ceja, incrédula. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Mi hijo ha visto médicos, terapeutas, especialistas. Nada ha funcionado». Diego no respondió con palabras, sino con una historia que nacía del fondo de su alma. «Cuando era niño, mi mamá me enseñó que Dios puede hacer milagros. Yo crecí en las calles, sin nada, y sin embargo, aquí estoy. Esta flauta es un regalo que me dio el Padre Santiago, y con ella, he aprendido que la fe mueve montañas. Pero no solo la fe, también el amor y la perseverancia. Quiero caminar este camino con ustedes. No prometo milagros, pero sí acompañamiento, esperanza, y fe en que lo imposible puede ser posible». Durante días, Diego visitó a Mateo. No solo tocaba para él, sino que lo motivaba, lo ayudaba a hacer pequeños ejercicios, lo hacía reír, le contaba historias de lucha y superación. Elena empezó a darse cuenta de que algo distinto sucedía. La alegría y la energía que su hijo comenzaba a mostrar no tenían explicación médica, solo humana y espiritual. Los vecinos del barrio comenzaron a murmurar sobre aquel campesino humilde que estaba haciendo lo que ningún médico había logrado, y aunque algunos dudaban, la luz en los ojos de Mateo era innegable. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba,
Diego llevó a Mateo al jardín trasero y, entre risas y esfuerzos, el niño logró sostenerse de pie por unos segundos. La emoción fue inmensa. Elena, que estaba cerca, no pudo contener las lágrimas. Allí entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el amor y la fe que Diego les había enseñado. El milagro no fue inmediato, ni sencillo, pero esa música, esa fe y esa esperanza se convirtieron en el motor, que empezó a cambiarlo todo, y así, con cada nota y cada paso, se tejía una historia que nadie olvidaría. La noticia del progreso de Mateo se difundió rápidamente por el barrio y más allá. Lo que comenzó como una historia de lucha individual, pronto se transformó en un movimiento de esperanza y unidad que nadie había anticipado. Diego, el joven campesino, no solo había devuelto la ilusión a Mateo y a su madre, sino que había encendido una chispa en toda la comunidad. Vecinos que antes se sentían solos en sus problemas comenzaron a acercarse, inspirados por la fuerza de aquel humilde muchacho y su fe inquebrantable. Con el paso de las semanas, más niños con dificultades y más familias necesitadas empezaron a buscar a Diego, no solo por la flauta ni por la música, sino por la esperanza que representaba. Elena, la empresaria multimillonaria, quien en un principio había dudado y hasta se había burlado, ahora era una aliada incondicional. Decidió aportar recursos para que Diego pudiera ayudar a más personas. Organizaron talleres, consiguieron voluntarios y comenzaron a transformar no solo vidas, sino también corazones. La fe y la solidaridad se convirtieron en pilares fundamentales para aquella pequeña revolución social. Diego siempre recordaba las palabras de su madre: cuando da sin esperar nada a cambio, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. En las tardes, después de las labores del campo, el barrio se reunía para escuchar a Diego tocar la flauta, mientras contaba historias de superación y enseñanzas bíblicas que hablaban de amor, perdón y perseverancia. La transformación era palpable. Personas que antes se sentían olvidadas comenzaron a creer que podían cambiar su destino. Lo que parecía imposible, ahora era una realidad palpable. Juntos podían salir adelante. Esta historia no solo habla de un milagro personal, sino del poder que tiene la unión, la fe y la generosidad para transformar comunidades enteras. Y así, el pequeño acto de un joven humilde se convirtió en el faro de esperanza para muchos. Con el crecimiento del proyecto comunitario, liderado por Diego, y el apoyo de Elena, la empresaria que ya no veía solo números sino personas, la dinámica del barrio comenzó a cambiar de manera profunda y tangible. Sin embargo, el camino no fue fácil ni exento de desafíos. La fe, la esperanza y la perseverancia fueron puestas a prueba día a día, y las enseñanzas de Dios se volvieron el motor que impulsaba a todos a seguir adelante. Al principio, muchos dudaron. Vecinos cansados por años de pobreza, abandono y desesperanza se preguntaban si realmente algo bueno podía surgir de un joven campesino con una flauta y un sueño. Algunos se rehusaban a participar, incrédulos ante la idea de que un milagro podría ocurrir entre ellos. Diego entendía esas dudas, porque él mismo las había tenido, pero recordaba siempre las palabras que su madre le había enseñado desde pequeño: confía en Dios y nunca dejes de luchar, porque Él es el dueño de las promesas. Cada vez que las dudas se acercaban, Diego se aferraba a esa certeza con la misma fuerza que tocaba las notas de su flauta, notas que parecían elevarse como oraciones al cielo. Elena, por su parte, también vivió un cambio interior. Aquel corazón, endurecido por años de éxito y negocios fríos, comenzó a abrirse al amor genuino por los demás. Organizó reuniones donde compartía no solo recursos materiales, sino también sus propias luchas personales, y como la fe la había sostenido. En momentos difíciles, el grupo creció y con él, la solidaridad. Se comenzaron a impartir talleres no solo para enseñar música o rehabilitación, sino también para fortalecer el espíritu. Clases de lectura bíblica, encuentros de oración y charlas motivacionales con testimonios de vida. Cada pequeño paso era un milagro, cada sonrisa una victoria contra la adversidad. Los días pasaban, y las mejoras en Mateo no solo eran físicas, sino también emocionales y espirituales.
El niño comenzó a sonreír con más frecuencia, a interactuar con otros niños y a descubrir un mundo lleno de posibilidades que antes le parecía lejano. La silla de ruedas ya no era un símbolo de limitación, sino un testimonio del poder, del amor y la fe. Pero el verdadero milagro no fue solo en Mateo, sino en la transformación colectiva. La comunidad comenzó a mirarse con otros ojos, ojos de respeto, de apoyo mutuo, de reconocimiento del valor de cada persona sin importar su condición o historia. Hubo momentos difíciles, claro que sí, frustraciones cuando los avances se detenían, lágrimas cuando alguna familia perdía la esperanza, y la constante lucha contra la pobreza que seguía golpeando duro. Pero la fe era el ancla firme que mantenía a todos unidos, recordándoles que Dios no abandona a sus hijos. Diego seguía siendo un ejemplo viviente de esa verdad. Un joven campesino que con humildad y valentía enseñaba que la verdadera fortaleza viene del alma, que cuando uno confía en Dios, puede hacer lo imposible. Esta etapa del proyecto fue un punto de inflexión. Se convirtió en una comunidad donde la palabra imposible perdió su significado, y la palabra fe se convirtió en un compromiso diario. La historia de Diego, Mateo, Elena y todos los que creyeron es la prueba de que no importa de dónde vengas, ni cuántas adversidades enfrentes, porque con Dios y la voluntad de ayudar, cualquier vida puede cambiar radicalmente. Después de ver los primeros avances en Mateo y cómo la comunidad respondía con entusiasmo, Diego y Elena comprendieron que estaban frente a una oportunidad mucho mayor que simplemente ayudar a un niño. Estaban frente a un movimiento que podía cambiar no solo vidas individuales, sino todo un entorno marcado por años de marginación, dolor y falta de oportunidades. Pero para que esta transformación fuera real y duradera, necesitaban algo más que recursos o buenas intenciones. Necesitaban un compromiso profundo, un amor genuino que fuera más allá de las palabras. Era un amor con acción, con entrega y con la valentía para enfrentar cualquier obstáculo. En las semanas siguientes, Diego visitó casa por casa, hablando con las familias, escuchando sus historias de sufrimiento y esperanza. Descubrió relatos desgarradores, pero también historias llenas de valentía, de sacrificio y de fe. Cada historia era un testimonio vivo del poder de Dios para sostener en medio de las pruebas más duras. Fue así que Diego comprendió que su misión no solo era rehabilitar a Mateo, sino también sembrar semillas de esperanza y dignidad en cada persona. La verdadera sanación debía ser integral, física, emocional y espiritual. Elena, con su experiencia y recursos, abrió las puertas de su empresa para financiar talleres, consultorios médicos móviles y espacios comunitarios donde los vecinos pudieran reunirse, aprender y apoyarse mutuamente. Pero ella también se convirtió en una estudiante humilde de la vida y de la fe, aprendiendo a escuchar más que a dar órdenes, entendiendo que el amor auténtico es recíproco. En uno de esos encuentros, un anciano de la comunidad compartió una frase que se convirtió en el lema del proyecto: no hay mayor fuerza que la que nace del corazón que ama sin condiciones. Esa frase fue escrita en pancartas que adornaban los muros del centro comunitario, recordándoles a todos que el amor era la clave para superar cualquier adversidad. Sin embargo, no todo fue fácil. La pobreza, la falta de servicios básicos y la desconfianza acumulada por años de abandono social seguían presentes como sombras que intentaban opacar la luz que intentaban encender. Hubo momentos en que el cansancio físico y emocional amenazó con derrotar a Diego y sus compañeros, pero la fe los sostenía. En las mañanas, antes de comenzar cualquier actividad, se reunían para orar y pedir guía y fortaleza. Cada sonrisa de Mateo, cada pequeño avance, era para ellos una señal clara de que Dios estaba obrando milagros. Diego recordó entonces un pasaje bíblico que su madre le enseñó cuando niño: el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Esa palabra se volvió mantra para la comunidad, un recordatorio constante de que el amor es la fuerza que nunca falla. Con el tiempo, la transformación en la comunidad fue evidente. Las calles que antes parecían muertas se llenaron de vida,
y esperanza, las familias comenzaron a apoyarse unas a otras, compartiendo recursos, tiempo y cariño. Los niños, antes relegados al olvido, ahora soñaban con un futuro diferente gracias a las oportunidades que se estaban creando. Elena, emocionada, confesó en una de las reuniones que nunca imaginó que su vida cambiaría tanto al involucrarse en este proyecto. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de dar y recibir amor. Mientras tanto, Mateo continuaba sus terapias con entusiasmo y con la sonrisa que iluminaba los días de todos. Diego veía en ese niño la fuerza de Dios manifestada en cada pequeño paso, en cada logro, y se sentía más comprometido que nunca. Este capítulo de la historia es un testimonio poderoso de cómo la solidaridad, el amor y la fe pueden transformar realidades que parecían imposibles de cambiar. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de mirar a los demás con ojos de compasión y a actuar con el corazón abierto. Justo cuando parecía que todo avanzaba con paso firme, apareció una prueba inesperada que puso en jaque no solo la fuerza de Mateo, sino también la de Diego, Elena y toda la comunidad que había empezado a creer en un cambio real. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a mostrar dudas. ¿De verdad esto es posible?, preguntaban con voz baja. La incredulidad y el miedo al fracaso se colaron silenciosos, como sombras que amenazaban apagar la luz que habían encendido juntos. Diego escuchó esas voces con atención, sin juzgar. Sabía que las dudas eran parte del camino, especialmente cuando las heridas de la vida son profundas. Por eso, decidió enfrentar esos temores con transparencia y humildad. Organizó una reunión especial en el centro comunitario. Convocó a todos para hablar con el corazón abierto. Compartió los avances de Mateo, pero también confesó sus temores y cansancio. No somos héroes ni milagrosos, somos personas con fe y compromiso. Lo que hacemos es fruto del amor y la voluntad de seguir adelante, aunque las fuerzas flaqueen. Fue un momento de mucha emoción. Las lágrimas rodaron por algunas mejillas, y las palabras de Diego tocaron fibras profundas. Poco a poco, la desconfianza dio paso a la esperanza renovada. Sin embargo, las dificultades no desaparecieron. Un día, una tormenta inesperada azotó la comunidad, las calles se inundaron, algunas casas sufrieron daños, y el centro comunitario quedó parcialmente afectado. Fue un golpe duro, que hizo temblar los cimientos del proyecto, pero ahí fue cuando Diego y Elena vieron el verdadero poder de la comunidad que habían ayudado a formar. Sin esperar nada a cambio, los vecinos se organizaron para limpiar, reparar y reconstruir. Juntos, como una familia unida, levantaron de nuevo el espacio que tanto significaba para todos. En medio de esa tormenta literal y figurada, Mateo tuvo un retroceso en sus terapias. Un día no pudo caminar, y la desesperanza lo invadió. Pero Diego estuvo ahí, sosteniéndolo y recordándole con voz firme y suave al mismo tiempo: cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria. No estás solo, Dios camina contigo. Esa frase resonó en el corazón de Mateo y en el de todos los que lo rodeaban. Sabían que la fe no es ausencia de dificultades, sino la fuerza para superarlas. Además, Elena enfrentó sus propios conflictos internos, proveniente de un mundo muy diferente. Tuvo que reconciliar su orgullo y sus creencias con la realidad dura que veía. Aprendió a bajar la guardia, a pedir ayuda y a entender que la verdadera fortaleza está en la humildad. Este capítulo nos recuerda que todo camino hacia el cambio real está lleno de pruebas, pero también nos muestra que cuando hay amor, fe y comunidad, ninguna tormenta puede apagar la luz que brilla en nuestro interior. Después de atravesar la tormenta, tanto literal como espiritual, la comunidad encontró en sus corazones una llama que no se apagaba, una esperanza renovada que comenzaba a abrir caminos hacia un futuro mejor. Para Mateo, cada día era una batalla silenciosa. Su cuerpo, aún frágil, respondía lentamente a las terapias, pero su espíritu crecía con cada palabra de aliento, con cada gesto de amor y con cada pequeño logro. Había días en que el dolor parecía insuperable, cuando las piernas no respondían y la frustración lo envolvía. Sin embargo, en esos momentos oscuros,
él encontraba fuerzas en la mirada firme de Diego y en el abrazo tierno de Elena, que nunca lo abandonaron. Diego, por su parte, se convirtió en el pilar inquebrantable no solo para Mateo, sino para toda la comunidad. Con un corazón lleno de fe, se dedicó a organizar campañas para recaudar fondos, buscar donaciones de equipo médico y convocar voluntarios que pudieran aportar su tiempo y conocimientos. Las redes sociales empezaron a funcionar como un altavoz. Historias y videos de Mateo comenzaron a viralizarse, tocando el corazón de miles de personas. Lo que inició como una pequeña chispa de esperanza, se convirtió en un movimiento de solidaridad que traspasó fronteras. Elena usó su experiencia y sus contactos para establecer alianzas con fundaciones y grupos de apoyo. Logró que especialistas voluntarios visitaran la comunidad, brindando terapias avanzadas y asesoría. El milagro, aunque todavía en proceso, empezaba a sentirse más cercano. Pero no solo fue la ayuda externa la que transformó sus vidas. Lo más importante fue cómo cada persona, desde el más joven hasta el más anciano, comenzó a entender que el verdadero milagro estaba en la unidad, en la solidaridad y en la fe compartida. Los niños de la comunidad empezaron a organizar eventos para apoyar a Mateo, vendiendo manualidades, cantando en la plaza e incluso participando en pequeñas rifas. Cada peso recaudado representaba más que dinero, era amor hecho acción. Las palabras de Diego resonaban en cada reunión. No es solo caminar otra vez, es caminar juntos, con fe y con esperanza, porque con Dios todo es posible. Mientras tanto, Mateo empezó a dar pequeños pasos con ayuda. El primer día que logró sostenerse de pie sin apoyo, todo el pueblo celebró como si hubiera ganado la lotería. Las lágrimas, los abrazos y las risas se mezclaron en una fiesta espontánea que quedó grabada en el corazón de todos. El proceso no fue fácil, ni rápido, ni perfecto. Hubo recaídas, dudas y momentos de cansancio extremo, pero la fuerza de la comunidad, alimentada por la fe y el amor, fue un escudo contra la desesperanza. Elena, quien inicialmente había llegado con cierta incredulidad, ahora era una de las más fervientes creyentes en el poder de la transformación humana. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de amar y ayudar a otros. Además, este capítulo nos muestra cómo la vida tiene formas misteriosas de unir caminos aparentemente opuestos. Una empresaria multimillonaria y un campesino humilde, un niño en silla de ruedas y una comunidad entera, todos juntos tejiendo una historia que trasciende diferencias sociales y económicas. En el fondo, es una historia que habla de humanidad, de fe y de la certeza de que Dios obra en los corazones dispuestos a creer y a actuar. La travesía que Mateo y su familia enfrentaban no solo era física, sino también emocional y espiritual. En medio de la lucha por la recuperación y la aceptación de su nuevo camino, surgió un capítulo fundamental que marcaría un antes y un después: el poder del perdón y la reconciliación. La historia de Mateo no podía entenderse sin contemplar la compleja red de relaciones familiares, en especial la que mantenía con su padre, Don Rafael. Durante años, las heridas del pasado habían separado a ambos hombres, forjando distancias que parecían insalvables. Viejas palabras no dichas, resentimientos acumulados, expectativas frustradas y silencios pesados habían erosionado su vínculo. Pero la condición de Mateo y su batalla por volver a caminar sirvieron para abrir puertas cerradas por el orgullo y el dolor. Diego, sabiendo que el apoyo familiar era crucial para la sanación integral, decidió tender un puente entre padre e hijo. Con mucha paciencia y humildad, organizó un encuentro en la pequeña iglesia del pueblo, un lugar lleno de significado. Para ambos, Don Rafael llegó con el corazón dividido. Por un lado, sentía orgullo por la fuerza de su hijo, pero por otro, un peso de culpa lo oprimía. Había momentos en los que deseaba retroceder en el tiempo para corregir errores, para haber estado más presente, para haber dicho te amo en vez de reproches. Mateo, por su parte, cargaba con su propia montaña de sentimientos encontrados. La decepción por las ausencias y los silencios había marcado sus años de infancia, pero también comprendía que la vida era un camino lleno de imperfecciones.
El reencuentro fue tenso, lleno de miradas que buscaban respuestas y de palabras que temblaban al ser pronunciadas. Sin embargo, la presencia de Diego y la comunidad, y la atmósfera cargada de fe y esperanza, crearon el espacio para que el diálogo comenzara a fluir. Poco a poco, las barreras empezaron a caer. Don Rafael pidió perdón por los momentos en que no supo estar, y Mateo aceptó el gesto con lágrimas sinceras. Hablaron de las heridas, sí, pero también de los sueños y de la fe que los mantenía unidos más allá de las diferencias. El perdón no fue instantáneo ni mágico, sino un proceso lento, lleno de paciencia y de voluntad para sanar. Cada palabra de reconciliación abría un poco más el corazón, permitiendo que la luz de la gracia de Dios entrara para restaurar. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa para la familia. Don Rafael se comprometió a estar presente, no solo como padre, sino como un pilar de apoyo activo para Mateo y su recuperación. Su experiencia de vida, aunque imperfecta, se transformó en una fuente de sabiduría y fortaleza. La comunidad también celebró esta reconciliación, porque entendió que la verdadera sanación va más allá del cuerpo, llega al alma, al espíritu, y fortalece los lazos que nos hacen humanos. Además, la experiencia de perdonar y ser perdonado se convirtió en una lección para todos. En un mundo donde las heridas y rencores suelen dividir, el ejemplo de esta familia mostró que, con fe y amor, es posible reconstruir puentes y sanar las heridas del pasado. Mateo mismo, en su proceso de recuperación, aprendió a perdonar no solo a su padre, sino a todas las circunstancias que lo habían llevado a su situación. Este acto de liberación fue clave para su bienestar emocional y para avanzar con esperanza hacia el futuro. Este capítulo también invita a la reflexión personal. ¿Qué heridas guardamos? ¿Qué rencores nos impiden avanzar? Podemos abrir nuestro corazón para perdonar y buscar la reconciliación, incluso cuando parece imposible. La historia de Mateo y Don Rafael nos recuerda que el perdón es un regalo que damos primero a nosotros mismos, una llave que abre la puerta a la paz interior y a la verdadera libertad. Mientras el sol se ponía en el horizonte de aquel pequeño pueblo, la familia reunida en la iglesia cantaba un himno de agradecimiento, celebrando no solo la recuperación física, sino la sanación profunda del alma, y así, con corazones renovados y el espíritu fortalecido por la fe, Mateo, Diego, Don Rafael y toda la comunidad continuaron caminando juntos, confiando en que Dios guía cada paso de su historia, iluminando incluso los caminos más oscuros. En el corazón de todo proceso de sanación y superación, especialmente en historias tan complejas como la de Mateo y su familia, se encuentra la fuerza invaluable de la comunidad. Esta no solo es un espacio físico o social, sino un verdadero refugio espiritual y emocional que sostiene a quienes enfrentan pruebas difíciles. Después de la reconciliación con su padre y los primeros avances en su recuperación física, Mateo comenzó a experimentar un cambio significativo. Ya no caminaba solo. Detrás de cada paso estaba el respaldo firme de su familia extendida, vecinos, amigos y personas que, con pequeños gestos, hicieron grandes diferencias en su vida. El pueblo entero, que en un principio observó con distancia y quizá con cierta indiferencia la situación de Mateo, fue poco a poco transformándose en un entorno de esperanza y solidaridad. Se organizaron grupos de apoyo, donde se compartían experiencias, consejos y, sobre todo, mucho cariño. El compromiso colectivo fue palpable. Todos entendieron que el bienestar de uno era el bienestar de todos. Las barreras que a veces dividen a las comunidades se rompieron, dando paso a un espíritu de colaboración y unidad. Este apoyo se manifestó en múltiples formas, desde la ayuda económica para adquirir materiales de rehabilitación, hasta la organización de jornadas para facilitar transporte a los centros médicos. Incluso quienes no podían contribuir con recursos materiales, ofrecían su tiempo para acompañar a Mateo, para escucharlo, para animarlo cuando la desesperanza amenazaba con ganar terreno. Lo que parecía una historia de lucha solitaria, se convirtió en un ejemplo claro de cómo la empatía y la cooperación pueden transformar vidas. Mateo y Diego, conscientes de este regalo inmenso,
decidieron devolver a la comunidad todo lo que recibían. Organizaron talleres para personas con discapacidades, impulsaron campañas de concientización sobre la importancia del cuidado y la inclusión, y promovieron actividades que fortalecían los lazos vecinales. Este ciclo virtuoso alimentaba no solo la salud física y emocional de Mateo, sino también el tejido social del pueblo. La lección fue contundente: cuando la comunidad se une, no hay obstáculo que no pueda ser enfrentado. En medio de este ambiente, Mateo encontró una nueva motivación para seguir adelante. Cada sonrisa de apoyo, cada palabra alentadora, se convertía en combustible para su espíritu. Las dificultades físicas disminuían su peso cuando la esperanza y el amor creaban un escudo protector. Además, esta experiencia abrió los ojos de muchos en el pueblo sobre la importancia de no juzgar ni aislar a quienes atraviesan momentos difíciles. El sentido de pertenencia se reforzó, y la comunidad se convirtió en un lugar donde todos podían encontrar apoyo y comprensión. La historia de Mateo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en nuestras comunidades. ¿Cómo estamos apoyando a quienes enfrentan adversidades? ¿Nos convertimos en pilares de fuerza o en espectadores indiferentes? A nivel espiritual, este sentido de comunidad cobra un significado aún mayor. La Biblia nos enseña en Hebreos 10:24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esta llamada a la solidaridad y al cuidado mutuo resuena con fuerza en la vida de Mateo. Su camino de sanación no solo fue personal, sino un reflejo tangible de cómo la gracia de Dios se manifiesta a través del amor entre hermanos y hermanas. Con cada día que pasaba, Mateo no solo recuperaba movilidad, sino que también sembraba semillas de amor y unidad en su comunidad. Su ejemplo mostró que la verdadera fortaleza no está solo en el cuerpo, sino en el corazón que está dispuesto a amar y servir. Así, en la humilde casa donde comenzó todo, la luz de la esperanza brillaba más intensa que nunca, y aunque el camino seguía siendo largo y desafiante, Mateo y quienes lo acompañaban caminaban con la certeza de que juntos, con fe y comunidad, podían superar cualquier tormenta. En el complejo entramado de relaciones humanas, pocas fuerzas tienen un impacto tan profundo y sanador como el perdón. Para Mateo, esta palabra cobró un significado vital en su camino hacia la recuperación y la paz interior. Durante años, la amargura y el resentimiento habían llenado su corazón. La tristeza por las heridas causadas, las palabras duras, las miradas de desprecio de algunos familiares, especialmente de su hijo Diego, eran sombras que oscurecían su espíritu. Sin embargo, fue precisamente en la experiencia del perdón donde Mateo descubrió la clave para liberarse de esas cadenas invisibles que tanto daño le habían causado. Perdonar no fue fácil, no es un acto impulsivo ni simple, sino una decisión consciente, a veces dolorosa, que requiere valentía y humildad. Mateo comprendió que cargar con rencores solo prolongaba su sufrimiento y obstaculizaba su proceso de sanación. En un momento crucial, sentado bajo la sombra de un árbol en el patio de su casa, meditó sobre la enseñanza de Jesús en Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras resonaron con fuerza en su corazón. Entendió que el perdón no era solo un regalo para quien lo recibía, sino para quien lo otorgaba. Era un bálsamo para su alma herida, un paso indispensable para su bienestar espiritual y emocional. Mateo decidió escribir una carta a Diego. En ella expresó sus sentimientos más profundos, su dolor, pero también su deseo de reconciliación. No buscaba justificar ni minimizar los errores, sino abrir la puerta a un nuevo comienzo basado en el amor y la comprensión. Este acto de humildad y amor fue un punto de inflexión. La respuesta de Diego no fue inmediata, ni perfecta, pero la semilla del perdón había sido sembrada. Poco a poco,
El joven comenzó a dejar atrás la dureza y a acercarse a su padre con gestos de arrepentimiento y cariño. El proceso no fue lineal ni exento de dificultades. Hubo momentos de frustración, dudas y retrocesos. Sin embargo, el compromiso mutuo con el perdón y la reconciliación creó un espacio seguro para sanar heridas antiguas. Además, Mateo comprendió que el perdón no implica olvidar o justificar el daño recibido, sino liberarse del peso que ese daño representa. Es un acto de amor propio y una forma de honrar la dignidad que Dios ha puesto en cada ser humano. Este aprendizaje lo llevó también a extender el perdón hacia otros miembros de la familia y hacia sí mismo por las veces que se había juzgado con dureza. Descubrió que el perdón es un regalo que se da sin condiciones, una puerta abierta a la paz y a la libertad interior. En este camino, Mateo encontró inspiración en múltiples relatos bíblicos, donde el perdón es un tema central. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, es un espejo donde podemos ver la inmensidad del amor y la misericordia divina, que no conoce límites ni condiciones. El perdón permitió que Mateo transformara su dolor en esperanza y su amargura en paz. Le enseñó a mirar hacia adelante, a construir puentes en lugar de muros, y a vivir con el corazón abierto. Su historia es un testimonio poderoso de que, aunque el camino de la vida esté lleno de heridas y traiciones, siempre hay espacio para el amor que sana y para la gracia que renueva. Finalmente, Mateo comprendió que el perdón no solo cambia relaciones, sino que transforma vidas. Le dio la fuerza para seguir luchando, para caminar con paso firme, y para ser un ejemplo vivo de cómo el amor divino puede restaurar lo que parecía perdido. El silencio de la noche envolvía la enorme residencia de la señora Natalia, pero, dentro de ella, algo diferente comenzaba a gestarse. Después de las intensas semanas en las que el pequeño Gabriel había transformado no solo la salud emocional del hijo de la millonaria, sino también la forma en la que ella percibía el mundo, Natalia se encontró sentada sola, en su terraza, mirando las estrellas con un café entre las manos, y con lágrimas en los ojos. Por años, Natalia había dirigido empresas, movido cifras millonarias y tomado decisiones de alto riesgo, pero esa noche, sintió que estaba en presencia de la decisión más importante de su vida, la de redescubrirse. Como ser humano, Gabriel no solo había logrado que su hijo volviera a sonreír, lo había hecho sin pedir nada a cambio, con su alma limpia, su corazón lleno de fe y una inocencia que ni la calle había podido arrebatarle. Recordó cada momento en que menospreció a personas en situación de calle, cómo pasaba frente a ellos sin mirarlos siquiera, como alguna vez cruzó la calle para evitar sentir culpa, y ahora, uno de esos niños sin hogar, había hecho lo que ningún médico, terapeuta o profesional había podido hacer, devolverle la vida a su hijo, y el alma a ella misma. Fue entonces cuando, en la penumbra de su conciencia, Natalia sintió una voz interna decirle: no es a Gabriela quien ayudaste, fue él quien vino a ayudarte a ti. La madrugada la sorprendió con una decisión firme. En su pecho, no podía permitir que Gabriel regresara a la calle. No era justo. El mundo necesitaba más personas como él. Y ella, con sus recursos, ahora tenía la oportunidad de comenzar a construir algo mucho más grande que una fortuna. Al día siguiente, la casa de Natalia no fue la misma. Por primera vez en años, no se escuchaban gritos de órdenes a empleados, ni llamadas frenéticas de negocios. Lo que se oía era música suave, risas sinceras y conversaciones entre tres personas que, de formas muy distintas, se estaban reconstruyendo. Desde el alma, Gabriel, el hijo de Natalia, y ella misma. Natalia mandó a llamar a todo su equipo doméstico y les dio una noticia inesperada: ese niño que dormía en la habitación contigua, ese pequeño con ropa desgastada y mirada transparente, no era un huésped temporal, era familia. A partir de ese momento, Gabriel tendría casa, comida, educación, atención médica, pero sobre todo, amor. La señora ordenó mandar a construir un cuarto especial para él, decorado con colores vivos y libros de aventuras. Cada detalle fue pensado con esmero, no como quien decora por lujo,
sino como quien por fin quiere ofrecerle a alguien el hogar que nunca tuvo. Pero mientras los empleados aplaudían y el hijo de Natalia abrazaba con entusiasmo a su nuevo amigo, Gabriel permanecía en silencio, con los ojos llorosos. Se acercó lentamente a la señora y le dijo, con la voz entrecortada: «Gracias, señora Natalia, pero no puedo quedarme». El silencio fue absoluto, nadie entendía nada. El hijo de Natalia lo miró con desesperación. Ella, con el corazón oprimido, apenas pudo preguntar: «¿Por qué, Gabriel? Esta puede ser tu casa, aquí estarás seguro». Gabriel bajó la mirada y respiró profundo. «Porque hay muchos otros allá afuera como yo, niños que no tienen ni una cobija para cubrirse en la noche. Yo viví eso, yo sé cómo duele. No puedo quedarme aquí sabiendo que hay otros que no tienen a nadie. Yo quiero ayudar también». Natalia, incrédula, sintió un nudo en la garganta. Jamás había conocido a alguien con tanto corazón y tan pocas posesiones. «Pero tú, eres solo un niño». «Soy un niño que aprendió lo que es amar sin esperar nada, y usted me enseñó que cuando alguien cree en ti, puedes hacer cosas grandes». Esa frase fue como una luz que entró en lo más profundo del alma de Natalia. No solo se sintió conmovida, se sintió transformada. Entonces, en lugar de retenerlo, hizo algo aún más grande. Se arrodilló ante él, lo tomó de las manos, y le dijo con voz firme: «Gabriel, no quiero detener tu misión. Quiero ayudarte a cumplirla. Vamos a construir un lugar, un albergue, una fundación, lo que tú sueñes. Yo pondré el dinero, tú pondrás el corazón». Gabriel, con los ojos bañados en lágrimas, asintió. Y en ese instante, dos mundos tan opuestos, el del lujo y el de la calle, se unieron para algo mucho más poderoso que el dinero: la compasión y el propósito. Pasaron los meses. Gabriel no solo se quedó en la vida de Natalia y su hijo, construyó un puente entre dos mundos que parecían condenados a no entenderse jamás. La promesa hecha aquella mañana, cuando el niño decidió no quedarse en la mansión, se transformó en una causa viva, con el respaldo total de Natalia, y con la ternura de un hijo que ya no veía con lástima, sino con profundo respeto a aquel niño de la calle. Se puso en marcha el proyecto, una casa de acogida para niños en situación de abandono, llamada Corazones Libres. Natalia vendió uno de sus autos de lujo, algo impensable meses atrás. Canceló contratos con diseñadores, cambió vacaciones en Europa por visitas a comunidades rurales, y contrató trabajadores sociales en lugar de asesores financieros. La mujer que antes vivía para las apariencias, ahora vivía para hacer la diferencia. Gabriel, por su parte, no pidió privilegios. Se convirtió en el alma del refugio. Enseñaba a los nuevos niños cómo confiar, cómo no rendirse. Les contaba su historia, no para dar lástima, sino para demostrarles que la dignidad no se arruga ni se vende, y que la pobreza no determina el valor de una persona. Un día, mientras revisaban la construcción de un segundo albergue, Natalia le preguntó: «¿Por qué haces todo esto, Gabriel? Podrías estar disfrutando esta nueva vida, sin preocuparte por nada». Gabriel le respondió mirando al horizonte: «Porque cuando uno ha tocado el fondo con el estómago vacío y el corazón lleno de esperanza, entiende que vivir para uno solo no vale la pena. La verdadera riqueza es cuando el dolor que tú viviste se transforma en consuelo para otros». Ese día, Natalia no respondió, solo lo abrazó fuerte, como si abrazara a su propio hijo. Su hijo, aquel que alguna vez no podía caminar ni sonreír, ahora corría por el jardín del albergue, ayudando a otros niños, riendo, siendo feliz. La transformación no fue solo física, fue espiritual, y la ciudad lo notó. La prensa hablaba del proyecto, pero cuando intentaban convertir a Gabriel en una celebridad, él pedía que no mencionaran su rostro, solo el mensaje: «Ayuda a uno, como si fuera el único, porque para ese niño, tú eres todo lo que tiene». Natalia cambió por completo. No solo se convirtió en benefactora, sino en madre verdadera. Su hijo ya no era un capricho de la ciencia o la medicina, era un milagro en carne viva. Y Gabriel ya no era el niño sin hogar, era el arquitecto de una esperanza colectiva. Años después, la historia de Corazones Libres se convirtió en un movimiento internacional. Miles de niños encontraron comida, cama,
escuela, amor. Y sobre todo, alguien que les dijera, tú sí vales. Y al centro de todo, siempre estaba Gabriel, siempre con su misma ropa sencilla, con su sonrisa limpia y su humildad intacta, porque él sabía, como muy pocos, que la mayor herencia que puede dejar una persona no es dinero ni propiedades, sino huellas en el alma de otros. A veces, la vida parece trazar caminos que solo el dolor puede justificar. Nacemos en lugares, en contextos, con cargas que no elegimos. Algunos, como Gabriel, nacen sin techo, pero con un corazón más grande que cualquier mansión. Otros, como Natalia, lo tienen todo en apariencia, pero están vacíos por dentro, y cuando estos dos mundos se cruzan, lo que parecía imposible, se convierte en un milagro. Esta historia no es solo sobre un niño pobre y una mujer rica. No se trata de dinero, ni de carencias materiales, ni de lo que se ve desde afuera. Esta historia es sobre almas, sobre corazones que sanan a otros sin pedir nada a cambio, sobre cómo, incluso cuando creemos que ya lo perdimos todo, aún nos queda algo que puede cambiar el destino de alguien más, la voluntad de amar, de creer y de extender la mano. Gabriel no estudió en las mejores escuelas, no tuvo apellidos reconocidos, ni lujos, pero su inteligencia emocional, su fe, su intuición, y sobre todo, su capacidad de sanar con su ejemplo, transformaron a una familia rota, a una mujer endurecida por la vida, y a un niño que necesitaba aprender que caminar no solo depende de las piernas, sino del alma que te impulsa a avanzar. ¿Cuántas veces hemos juzgado al que pide ayuda en la calle? ¿Cuántas veces hemos cerrado la ventana del coche, o la puerta de la casa, o peor aún, la puerta del corazón? Y sin saberlo, tal vez dejamos pasar al Gabriel que iba a cambiarnos la vida para siempre. Hoy, te invito a mirar a tu alrededor, a preguntarte a quién puedes ayudar, con qué puedes compartir, a qué niño, adulto o anciano puedes mostrarle que aún hay esperanza, porque la compasión no es un lujo, es un deber, y el amor, cuando se entrega de verdad, siempre regresa, multiplicado. No esperes a tenerlo todo para ayudar, ayuda con lo que tienes. A veces, una palabra, un gesto, una sonrisa, o un aventón en medio de la carretera, pueden ser la chispa que encienda una nueva historia de fe, de amor y de redención. Y si te preguntas si Dios estuvo presente en esta historia, la respuesta es sí. Dios camina con los humildes, se sienta junto al que llora, y obra sus milagros a través de corazones sencillos como el de Gabriel. Gracias por quedarte hasta el final. Que esta historia no se quede solo en tus oídos, sino que se grabe en tu alma, porque a veces, el que menos tiene, es el que más puede darte.